es que en el mundo nosotros no estamos para tratar de elegir qué tipo de religión o qué tipo de forma de creencia me siento más a gusto, con cuál me siento más identificado y ni siquiera con cuál estoy más relacionado en mi entorno social, sino que Dios en la existencia, cuando nos puso la conciencia, la realidad de la creación y sobre todo su palabra, nos puso un antídoto porque sabía que teníamos una enfermedad. Esa enfermedad es el pecado. Exacto. Entonces vamos a ampliar primero. Entonces ahora sí vamos a ir directamente a la Biblia, porque nosotros creemos absolutamente lo que dice la Biblia. Entonces, en primer lugar, en la Biblia jamás vas a encontrar la palabra religión. Esa palabra no existe. Pero sí vamos a encontrar la palabra cristianismo, ¿cierto? O cristianos. Es muy diferente. Entonces nosotros no vemos el cristianismo como una opción de que queremos elegir, pues porque es lo más sano, aunque, por ejemplo, hace un tiempo le preguntaban a un pastor, si usted se muere el día de hoy y se da cuenta que el cristianismo o lo que usted creyó toda su vida no es real y volviera a vivir, ¿lo escogería? Y el pastor dijo, claro, si yo volviera a vivir, así supiera que no es real, yo seguiría viviendo el cristianismo porque es la mejor forma de vida. Entonces, no solo la amplitud moral, sino lo que nos habla de algo que nosotros no podemos ver, pero que sí está latente y es nuestra alma. ¿Qué va a pasar con nuestra alma, con nuestro espíritu? Quisiera ampliar 2 puntos. En la Biblia aparece una sola vez la palabra religión, es en el libro de Santiago y se refiere a cuanto a los ritos que ellos hacen, pero no se refiere a la palabra religión en el contexto que entendemos históricamente por ello. Porque lo que entendemos por religión, según su etimología, es tratar de ligarnos con Dios, pero lo que la Biblia nos enseña es cómo Dios liga a la humanidad. Quería hacer esa salvedad. Y lo segundo también, que lo que mencionaste. Con respecto a... ¿qué sí? Bueno, más adelante pues revisaremos qué es. Más adelante de la salvedad. Bueno, entonces estábamos hablando de pronto lo del pastor que decía que si volviera a vivir, viviría conforme al cristianismo, pues porque es la mejor manera de vida. Entonces ahora vamos ya a me ver... acordé, que no el cristianismo es la mejor manera de vida por creerse más de los demás, porque Jesucristo dijo que el que quiera ser el mayor de todos, será el servidor de todos. Entonces, esa forma de decir la mejor manera de vida se refiere a que vivimos sirviéndole a los demás y debiésemos vivir como Cristo nos vivió, porque esa es la esencia del cristianismo, mirar a Cristo y sujetar mi vida a Él, como servidumbre y no como enseñorearme de los demás. Esa es la esencia del cristianismo y por eso el pastor o el hermano muy seguramente contestó eso, que el cristianismo es la mejor forma de vida porque vivimos sirviéndole a Dios y a los demás también. Así debiésemos vivir como Cristo vino a servir. Entonces supongamos que no es cierto, pues no servimos a ellos, pero estamos sirviendo a los demás, dejamos la parte egoísta de nuestras vidas, hacemos una forma de vida moral, pues porque ya más adelante haremos unas especificaciones en el video de qué es el pecado, pero para que se entienda un poco más y no sea como tan señalador, pero pues es como ser mucho más sensible al pecado, a lo que a veces nosotros no nos deja ser como unas personas no envidiosas, egoístas, maltratadoras entre nosotros, porque a veces vienen deseos más allá. O sea, de verdad, seamos un poco sinceros cuando nosotros hablamos de esto. Y hay ocasiones en que vienen sentimientos de nuestro corazón que no sabemos por qué. Puede que no seas un asesino, pero a veces de verdad tienes tanta rabia con alguien que quisieras matarlo, ¿sí? O te vienen sentimientos de envidia que tú dices, pero ¿de dónde sale esto? ¿Sí? Es importante entender el concepto de pecado porque que es una maldad que es potencial en nosotros. Entonces, bueno, cielo. Bueno, ya dejando el tema, yendo directo a la Biblia, podemos encontrar, si nosotros vemos que en el ejemplo anterior que dimos, el cristianismo no es una forma de ir a escoger en un supermercado un comestible para nuestra alma nomás, sino es un antídoto. Entonces mirémonos en la Biblia. Hay una parte en Marcos 2, más exactamente versículo 17. Vamos a dejarlo un poquito de antes para poder como entender un poco el contexto. Dice que y pasando vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos, y le dice, sígame. Jesús le dice, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y sucedió que estando reclinado en la mesa en su casa, también muchos publicanos y pecadores estaban reclinados a la mesa con Jesús.
y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Y los escribas de los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿con publicanos y pecadores come? Como quien dice, este man está untándose de ellos. Es decir, como decir allá, uno ya lo ven con el político y no, este es otro corrupto Este es más. otro corrupto más, o algo así. Pues un ejemplo al día de hoy, ¿no? No tenemos nada con los, Sí. con los políticos, ¿no? Es un ejemplo. Pues solo Dios sabrá sus corazones cómo es. Entonces, al oírlo Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces ahí es un claro ejemplo que la enfermedad es igual que al pecado. Y que Dios vino por aquellos no sanos, no estamos hablando solo de los sanos o los justos, sino por aquellos que necesitan a un Dios o un médico, porque acá lo dice, que venga por las personas que necesitan sanación. ¿Cierto? Este versículo tiene un lugar homólogo que es Lucas capítulo 5 verso 31, que dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si se fijan, Jesús dijo esto porque vio la intención del corazón que estaban pensando ellos. Como quien dice, Jesús está untando a esta gente, el maestro, y Jesús les dije: yo vengo por los que están enfermos. Aquí la connotación de enfermos, aunque Jesucristo sabe que todos estamos en pecado y que necesitamos su salvación, la está enfocando a los que reconocen que están enfermos. Quiero que lo noten bien. Y que dice que necesitan médico. Entonces Jesús, pues al ser la persona salvadora, ¿sí?, que perdona nuestros pecados, viene a ser también ese médico del que estábamos hablando hace un momento. No importa si te duele, no importa si así como estás enfermo, estás con una enfermedad grave, 100% en todos los casos mortal. Y cuando ella dice están, se refiere también a que estamos, ¿no? Porque en Romanos 3 dice: no hay justo ni aún uno. Sí, bueno, me pongo en el lugar de Jesús. Todos. Están, Todos. él está diciendo están. Sea el Papa, sea un padre, sea la Madre Teresa de Calcuta, sea los reyes, No hay ni aún uno es justo. Solo Cristo es justo y es bueno, porque vino No hay del Padre. ni aún uno justo. Y si miramos otra vez en la parte de Marcos, pues dice que no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y si no hay ni aún uno justo, pues entonces vino a llamarnos a todos para que procedamos al arrepentimiento. Ahora vamos un poco más atrás en Isaías. Isaías fue un profeta. Este profeta vivió alrededor de 700 años antes de que Cristo viniera y pisara este mundo. Él hace una profecía en donde pues da aspectos específicos de quién es el Mesías y qué va a ser el Mesías por nosotros. En Isaías 53 versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. o por sus heridas fuimos sanados. Entonces, en el 4 pues nos recarga y cargó las enfermedades. En el 5 resalta que por sus heridas fuimos sanados. Entonces, volvemos al tema de estamos enfermos. ¿Enfermos de qué? De algo que llamamos pecado, que pues en otro video aclararemos muy profundamente qué es el pecado, porque pues realmente malentendemos cuál es la concepción del cristianismo y malentendemos también la concepción del pecado. Entonces, pero sí nos aclara que estamos enfermos, que Él es nuestro sanador, que por Él fueron sanadas nuestras heridas, ¿sí? Y que esto no es solo para algunos, sino para todos. Entonces, entendamos de aquí en adelante, con respecto al cristianismo, uno, que no es una religión, sino que es una relación y una salvación en donde Dios hace la obra para salvar a la humanidad de sus propios pecados. Porque Cristo, pongamos un ejemplo que diste hace mucho tiempo, esposo, y decía,
hagamos de cuenta que yo le estoy diciendo a un poco de hormigas que van directos a un río, que no vayan, que si van al río van a morir. Está el caminito de todas las hormigas caminando hacia ese río. Todos vamos directos hacia un abismo, nos explica la Biblia. Así mismo pasó con las hormigas. Ahora párate y grítale a esas hormigas, no lo hagas. ¿Te van a escuchar? No te van a escuchar. Entonces, ¿qué medio hizo Dios? Me convierto en hormiga y les digo, no sigan hacia allá porque van a morir. Ahí caben dos versículos, y es que ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que llevan por él, y estrecha es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallen. Y también cuando mi esposa comentaba que él vino y se habitó entre nosotros, esto también se asemeja a Juan 1, cuando dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando viene Cristo, porque pues Jesús era el Cristo que se había profetizado desde el Antiguo Testamento, viene Cristo, nos dice, mira, yo vine acá por los que están enfermos de pecado, no justos, por los pecadores, y hizo muchos milagros, sanó a mucha gente físicamente, pero su razón principal era decirte, oye, hay algo dentro de ti, es tu alma, eso es lo que me importa. Te estoy dejando una serie de pasos, un camino. Sígueme, porque yo soy la verdad, yo soy el camino. El camino, la verdad soy y la vida, como lo dice en Juan 14:6. Entonces sígueme, porque es que me preocupa tu alma. Tienes una enfermedad mortal, que es el pecado. Y la paga del pecado es la muerte, como dice en Romanos 3:23. O como lo dice Efesios, ¿sí? Entonces, Romanos 6:23, perdón. Exacto. Entonces en Efesios 2:1, vamos a leer. Vamos a ir un poco más puntual porque la Biblia nos lleva un poco más allá. Esta enfermedad es mortal. La Biblia nos da el diagnóstico, cómo estamos nosotros como humanidad, pero hay que hacerlo personal. ¿Cómo estoy yo sin Cristo? Exacto. O Dice. yo. Por esto, yo también habiendo oído, 2:1. y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia. Aquí muy claramente De la dice, desobediencia. Es importante que tengan grabado esta palabra Exacto. futuro. Entonces aquí muy claramente dice, y Él os dio vida a vosotros. Los pongo en contexto. Las epístolas del Nuevo Testamento son cartas que escribió el enviado de Dios, un apóstol, en este caso habla de Pablo, a una iglesia que estaba en Éfeso. Haga de cuenta cartas